Hay una libertad que no se siente como libertad. Millones de personas despiertan cada día creyendo que son libres, porque eligen qué desayunar, qué ropa ponerse, qué serie de televisión ver en la noche. Pero bajo la superficie de esas pequeñas decisiones existe una cadena invisible que arrastra cada pensamiento, cada deseo, cada palabra. Es una servidumbre tan antigua que se ha vuelto familiar, tan natural que la llamamos normalidad, tan profunda que cuando alguien la menciona nos ofendemos, porque nadie quiere admitir que es esclavo. Pero el apóstol Pablo no tiene tiempo para eufemismos. Él conoce la anatomía del alma humana, sabe que cada hombre, cada mujer, cada joven que camina sobre esta tierra sirve a un amo. No existe la neutralidad, no hay terreno intermedio donde puedas pararte y decir, yo no le pertenezco a nadie. Esa es la gran mentira de nuestro tiempo, la ilusión de la autonomía absoluta, la fantasía de que podemos vivir sin rendir cuentas, sin doblar la rodilla, sin entregar el corazón. Y aquí viene la paradoja más tremenda. La única manera de ser verdaderamente libre es convertirse en esclavo. No de cualquier amo, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Cristo que murió en una cruz para romper las cadenas que ni siquiera sabías que llevabas puestas. Esta verdad es tan radical que la mente moderna la rechaza de inmediato, pero es exactamente lo que Pablo proclama en Romanos 6, verso 22. En las colinas polvorientas de Israel, bajo el sol abrasador que convertía el aire como en fuego, vivió un hombre llamado Gedeón. Su nombre significa el que derriba. Pero cuando Dios lo encontró, no estaba derribando nada, estaba escondido, agachado en un lagar, ese lugar donde normalmente se pisan las uvas para hacer vino, tratando de malear trigo en secreto. El lagar era un hoyo en la tierra, oscuro, húmedo, diseñado para otro propósito. Pero Gedeón no tenía opción. Los madianitas habían invadido Israel como una plaga de langostas. Llegaban en hordas incontables, acampaban en los valles, saqueaban las cosechas, robaban el ganado, destruían todo lo que los israelitas intentaban cultivar. Durante 7 años Israel había gemido bajo esta opresión, 7 años de terror, 7 años de hambre, 7 años de esconderse en cuevas, en grietas de las montañas, en lugares secretos, donde los enemigos no pudieran encontrarlos. Gedeón conocía ese miedo, lo respiraba cada mañana. Israel había sido reducido a la miseria, no por falta de recursos, no por falta de tierra, sino porque habían abandonado a Dios, habían servido a los Baales, habían doblado la rodilla ante ídolos de madera y piedra, y ahora cosechaban lo que habían sembrado: esclavitud, vergüenza, desesperanza. Entonces, en medio de ese lagar oscuro, apareció el ángel del Señor. La luz celestial llegó en medio de la penumbra, y las primeras palabras que Gedón escuchó fueran imposibles de procesar. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón miró a su alrededor. Esforzado, estaba escondido; valiente, estaba aterrado. ¿Y Jehová estaba con él? Entonces, ¿dónde estaban los milagros? ¿Dónde estaba el Dios de sus padres que abrió el mar rojo? ¿Dónde estaba el poder que derribó las murallas de Jericó? Pero Dios no discutió con Gedeón, le dio una misión: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón tartamudeó, argumentó, pidió señales, no porque dudara de que Dios existiera, sino porque dudaba de que Dios pudiera usar a alguien como él, un don nadie, de la familia más pobre, el menor de la casa de su padre, un hombre que se escondía en lagares.
Dios le mostró señales. Fuego que consumió un sacrificio en la roca, confirmaciones sobrenaturales. Pero aún así Gedeón temblaba. Reunió un ejército de 32,000 hombres. 32,000. Un ejército tan numeroso como la arena del mar. Ya era una batalla imposible, pero Dios dijo, son demasiados. Y redujo el ejército, primero a 10,000, luego a 300. 300 hombres con trompetas y cántaros vacíos. Imagina la noche antes de la batalla, el silencio pesado en el campamento de esos 300, el cielo oscuro, con muchas estrellas seguro. A lo lejos, el valle lleno de tiendas enemigas. Miles, decenas de miles. Sus camellos innumerables, sus espadas afiladas. Y aquí, 300 hombres, con lámparas escondidas dentro de jarros de barro, sin espadas en las manos, solo trompetas, solo gritos, solo fe. Dios llevó a Gedeón al campamento enemigo esa noche. Le hizo escuchar un sueño. Un soldado madianita le contaba a otro, he soñado que una torta de pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la transformó de arriba abajo. Y el otro le contestó, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Gedeón adoró. Su fe finalmente se encendió. La batalla fue un caos orquestado por Dios. Los 300 rodearon el campamento, rompieron los cántaros, las antorchas brillaron en medio de la oscuridad, las trompetas sonaron y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Los madianitas despertaron en pánico. No vieron 300 hombres, vieron luces por todas partes, escucharon trompetas de todos lados, pensaron que era un ejército masivo. Y en la confusión comenzaron a matarse entre ellos. La victoria no vino por la fuerza de Gedeón, vino por el poder de Dios. Gedeón pasó de ser un hombre escondido, paralizado por el miedo, esclavo de la incertidumbre, a ser un líder victorioso. No porque descubriera valentía dentro de sí mismo, sino porque fue liberado del dominio del miedo y puesto bajo el dominio de Dios. Su identidad cambió, su amo cambió, y cuando eso sucedió, su destino cambió. Ahora escucha las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, una iglesia que vivía en el corazón del imperio más poderoso del mundo, una ciudad donde la esclavitud era tan común que 1 de cada 3 habitantes era propiedad de otro. Romanos capítulo 6, verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo no está hablando aquí de teoría, está hablando de un cambio de dueño, un traspaso de propiedad. Los romanos entendían esto perfectamente. Cuando un esclavo era comprado, cambiaba de amo. Ya no obedecía al amo anterior, ya no vivía en su casa, ya no recibía órdenes de él, porque pertenecía ahora a otro. Y ese nuevo dueño determinaba su futuro, su trabajo, su identidad, su destino. La frase libertados del pecado no es una mejora moral gradual, no es que ahora pecas un poquito menos, es una emancipación legal, es un decreto de liberación. El pecado ya no tiene derecho legal sobre ti, ya no puede exigirte obediencia, ya no puede arrastrarte a sus dominios oscuros y decirte, tú me perteneces. Ese contrato fue roto, esa cadena fue destrozada, ese yugo fue quebrado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús en la cruz, con su sangre. Pero Pablo no se detiene en la libertad negativa. No dice solo, ya no eres esclavo del pecado. Ahora Pablo nos dice, ahora eres siervo de Dios. Aquí está la paradoja. La libertad verdadera no es ausencia de amo, es tener al amo correcto.
porque fuiste creado para servir. Tu corazón fue diseñado para adorar. Tu voluntad fue hecha para obedecer. La pregunta nunca ha sido si servirás. La pregunta es ¿a quién servirás? Nuestro comentarista Matthew Henry explica que esta servidumbre a Dios no es opresiva, es liberadora, porque Dios no es como los amos humanos. Él no te usa para su beneficio, Él te transforma para tu bien. No te explota, sino que te santifica. No te agota, sino que antes te llena. No te destruye, sino que te edifica. Servir a Dios es descubrir para qué fuiste creado. Es encontrar tu propósito, tu identidad, tu gozo. El fruto de esta nueva servidumbre es la santificación. Y aquí Pablo usa una palabra muy especial, muy profunda. No dice esfuerzo hacia la santidad, dice fruto. El fruto no se produce por fuerza bruta. El fruto brota, el fruto crece, el fruto madura. Es el resultado natural de estar conectado a la vid verdadera. Cuando eres siervo de Dios, la santidad no es una carga que cargas, es un fruto que produces, porque hay un principio de gracia activa en tu interior, una vida nueva, una naturaleza diferente. Matthew Henry señala que el camino hacia la vida eterna es estrecho. Eso dice la Santa Escritura. Es cuesta arriba, es espinoso, no es fácil. Habrá tentaciones, habrá luchas, habrá días donde sientas que no avanzas, donde el pecado te dice, devuélvete, esto es muy difícil. O te dice, aquí está más cómodo, aquí es más familiar. Pero el comentarista, Matthew, insiste en esto y nos dice, si hay fruto para santidad en tu vida, el fin está asegurado. No por tu fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Y luego viene la distinción más importante de este versículo. Pablo contrasta dos resultados, dos destinos, dos finales. El salario del pecado es muerte, eso es paga, es lo que mereces, es lo que ganaste. Pero la vida eterna es dádiva, es don, es regalo. No la merecías, no la ganaste, no la compraste. Cristo la compró, Cristo la preparó, Cristo te prepara para ella. Cristo te preserva para alcanzarla. Este es el Evangelio en su esencia más pura, salvación de pura gracia, de principio a fin. No hay espacio para el orgullo humano, no hay lugar para decir, yo me salvé a mí mismo. No, fuiste liberado, fuiste comprado, fuiste hecho siervo, y en esa servidumbre encontraste la única libertad que vale la pena. Ahora mira la diferencia entre los dos frutos. El fruto del pecado produce vergüenza. Pablo pregunta en el versículo anterior, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Piensa en eso. Cada decisión pecaminosa que tomaste, ¿qué produjo? Al principio quizá placer, quizá excitación, tal vez. Pero al final, ¿qué quedó? Vergüenza, amargura, vacío, tristeza, dolor, conciencia herida, mala conciencia. Pero el fruto de servir a Dios es santidad. Y la santidad produce paz, produce gozo, produce propósito, produce vida. No solo en el futuro, también ahora, también hoy, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de un mundo que se desmorona, porque no dependes de las circunstancias, dependes de tu amo soberano. Aquí está la incapacidad, por supuesto, nuestra. Ni tú ni yo podemos liberarnos del pecado. No puedes. Quizás has intentado, sí. Puedes hacer muchas resoluciones, puedes prometer que esta vez va a ser diferente, puedes esforzarte, puedes luchar, pero al final del día el pecado es más fuerte que tu voluntad, es más profundo que tu disciplina,
es más antiguo que tus buenas intenciones. Pero entonces, cuando ya no hay esperanza en ti mismo, aparece la gracia, la soberanía de Dios que llega en medio de nuestro lagar oscuro y te dice, yo te libraré. Entonces, ¿cómo vives esta verdad tan especial hoy? Primero, abandona la falsa neutralidad. Es decir, cada decisión que tomas hoy está sirviendo a un amo. La pregunta no es si servirás, la pregunta es a quién servirás. En segundo lugar, no te olvides que ahora perteneces a la familia de Dios y eso cambia todo, porque ya no te perteneces a ti mismo, fuiste comprado por precio y ese precio fue la sangre de Cristo. Y si has sido libertado, entonces vive como tal, no como alguien que todavía está encadenado, no como alguien que todavía le debe obediencia al pecado, sino como alguien que ha sido comprado, redimido, libertado, transformado, como Gedeón, que pasó del lagar al campo de batalla, de la vergüenza a la victoria, del miedo a la fe, porque su Dios era más grande que su enemigo. Tu Dios es más grande que tu pecado. Tu Dios es más fuerte que tu pasado. Tu Dios es más fiel que tus propios fracasos. Y en Cristo ya no eres quien eras. Eres libre, eres siervo de Dios, y tu fin es la vida eterna.